Buen día. Buen día, ¿cómo están? Buen día. Buen día. Con un año más se bien. pesa. Bueno, acá estoy viendo a todos muy contentos, con un día soleado. ¿Me siguen sumando? Bueno, sigan apareciendo, vamos a prender cámaras. Tengo 17 nada más. ¿Quedamos poquitos? ¿O quedamos pocos, no? Siempre hay como una reducción. Claro, me estaba Ayer éramos acostumbrado. Me acuerdo la última vez, bueno, la clase anterior también fue después del recuperatorio, pero 38 era mi número. Ahora tengo 17 nada más. 18. Bueno, ¿qué pasa? Nadie me prende las cámaras, dale, préndame las cámaras que me aburro. ¿Saben qué feo que es dar así con todas, con 3, 4 personas nada más? Son vagos, ¿eh? Bueno, a ver, voy a poner más volumen. ¿Me escuchan bien, no? Feo es vernos esta cara, doctora, como nos levantamos. Y mamita también. Yo soy la más vieja acá, así que quédense tranquilos. Yo ayer cumplí 51, así que no. No creas que sea la... Yo también tengo 51. Soy más viejo. ¿Qué Parece ganas, una pebeta, doctora. Papá. Y me mantengo. No, tengo buena genética, mi mamá. Mi mamá es tremenda, tiene casi 80, va, 79, y la verdad que está bárbara, así que espero seguir esa línea. Pero bueno, ¿qué va a ser? El espíritu. Lo que importa es el espíritu. Y qué bueno a esa edad ponerte a estudiar esto. Te aviso que que ejercerlo es complicado. Después te salen las canas, como me salen a mí. Pero bueno, me parece bárbaro. Yo me parece bárbaro. Tintura. La tintura ayuda. ¿Qué va a ser? Mejor tener menos problemas, ¿no? Somos varios grandecitos. Sí, ahí veo varios, es verdad. Veo más, no veo, yo siempre, bueno, cuando doy presencial, el target es 18 años más o menos, y siempre hay 2 o 3 Jovatex, viste, siempre hay un Jovatex, pero ahora veo varios Jovatos. Bueno, ya está buenísimo que tengan ese incentivo y se pongan las pilas. Hace bien al cerebro, a la autoestima también. Y aparte, una cosa muy importante es que aprobaron la materia, que no es fácil. O sea, ya aprobaron, no sé, la materia, pero el 50% de la materia aprobada. Todavía no, nos falta una partecita. Bueno, pero el 50% Sí. es importante. Es importante. Se ve que esta virtualidad les es más cómoda, ¿o no? A mí no me gusta, ¿a ustedes les gusta? Para mí. No. A mí me gusta de todas maneras una semana para la facultad. Sí, A mí me re facilita cursar, porque yo no tengo mucho tiempo, porque trabajo un montón y la verdad que he podido cursar más. A mí la verdad que en ese punto me re benefició. No es lo mismo, pero para poder cursar. No. Sí, Es duda. o sea, una cosa es el beneficio, otra cosa es el gusto, que no es lindo. Claro. No es lindo. De hecho, yo estaba haciendo un curso, yo hice un par de cursos virtuales, pero cortitos, pero uno que te estaba haciendo universitario lo dejé, no me motiva. Yo necesito motivación. Pero bueno, ustedes es distinto, pero Lo que pasa es que la explicación presencial, doctora, es diferente. Uno tiene más contacto con el profesor. Sin duda. Para ustedes y para nosotros, yo de verles las caras, a mí es importante porque es lo que lleva a la continuidad de la exposición, ¿no? Uno puede ir variando, por lo menos yo esas cosas las percibo. Hay algunos que van con un speech y se quedan todo con una monotonía ya prefijada, pero a mí me gusta esa espontaneidad, vivirla. Por eso, aunque sea las cámaras, las pido, pero que hay muchos que no me las pusieron y no me gusta, y los tengo todos anotados. Bueno, chicos, el año que viene ya hay, ¿saben, no?
De hecho, está habilitada en todas las universidades nacionales, pero las habilitaron en el último decreto presidencial, pero bueno, lógicamente en la provincia hay unas modificaciones y ya nos avisaron que el primer cuatrimestre del 2021 sería presencial. Así que, bueno, por lo menos ya queda poco y esperemos, Dios quiera, que se concrete. Bueno, chicos, ¿cómo andamos con el patrimonio? ¿Estamos bien? El otro día vimos bastante extenso el tema de los sistemas de protección en cuanto a la integración del patrimonio y a la traducción de ese principio de función de garantía que tiene el patrimonio, ¿no? Bueno, y también hicimos referencia a que existen, si bien tenemos este principio general que determina que el patrimonio tiene todos los bienes que lo integran, cumplen esta función de garantía de las deudas contraídas por el deudor o por el titular de ese patrimonio, vimos también que por cuestiones de dignidad humana, la ley establece excluye ciertos bienes de esta función de garantía, ¿no? Que dijimos, el derecho cotidiano del deudor, bueno, las indemnizaciones por daño moral, por accidente de trabajo, etc. Las vimos en la clase anterior. Y les dije que íbamos a hacer una breve referencia luego respecto a la vivienda, y nos vamos a ocupar hoy de este tema. Bien, tener en cuenta que las enumeraciones que encontramos en el código no son taxativas, esas sí o sí están protegidos esos bienes, pero si bien, digamos, son excepcionales, esa enumeración no es taxativa, puede surgir de otras leyes. De hecho, hay leyes que establecen que los créditos hipotecarios, los bienes adquiridos con créditos hipotecarios del Banco Hipotecario Nacional estaban excluidos también de la función de garantía. O sea, hay leyes especiales que pueden determinar qué bienes están excluidos, y además de legislaciones especiales, es importante en este tema la jurisprudencia, porque los jueces pueden, o sea, como vimos, la jurisprudencia, estamos con la jerarquía correspondiente, no juez de primera instancia, sino si los jueces pueden determinar que ciertos bienes no estén dentro de la función de garantía. De hecho, bueno, tenemos mucha jurisprudencia en el Departamento Judicial de Mar del Plata, que, por ejemplo, excluye al televisor. Hoy día podríamos hablar de la computadora, que es un bien esencial, que si llega a ser embargado generaría muchos inconvenientes, ¿no? Entonces, hay también que es expansiva la idea de incorporar nuevos bienes, atendiendo sobre todo a esta necesidad que hace a la cotidianidad y a la dignidad humana del deudor. Entonces, esa cuestión implicaría dejarlos que resulten inembargables y por ende inejecutables. Eventualmente, si el deudor no cumple sus obligaciones, no podría, digamos, ser esos bienes la garantía. Bien, vamos a hablar de la vivienda. ¿Qué pasa con la vivienda? Nosotros teníamos un régimen anterior al Código Civil y Comercial que estaba regulado en una ley ómnibus, que era la 14394 vieja, que era bien llamada Ley de Bien de Familia. Bien, entonces, esta ley ya no está más vigente porque el Código Civil ha introducido modificaciones en este régimen interesantes a partir en el título tercero, cuando se refiere en el capítulo 3 a los bienes, a partir del artículo 244 a 256. Y ha traído varias modificaciones. O sea, en primer lugar, tener en cuenta que lo que protege hoy día el código, a través de este régimen de afectación de un bien a vivienda, es justamente la vivienda del deudor. Bien, mientras que el régimen anterior protegía la vivienda familiar. Una gran modificación, la primera gran modificación. Tener en cuenta que no es necesario que sea una familia la beneficiada con este régimen, sino la vivienda y la necesidad de vivienda, que como sabemos tiene protección constitucional en el artículo 14 bis, pero en realidad lo que habla es del acceso a la vivienda. O sea, hablar de protección constitucional como si fuese un derecho constitucional la vivienda y que todos tenemos derecho a tenerla, es complicado, digamos,
interpretarlo de esta forma, porque lógicamente no va a depender de un derecho, sino realmente de los recursos que se pueda proveer cada uno para obtenerla, y de hecho no todos tienen vivienda propia. Aquí lo que se garantiza es el acceso, la posibilidad de acceso, constitucionalmente. Pero a partir de esa protección, lógicamente, constitucional, a partir de ese reconocimiento, es lógico que las leyes tengan un régimen especial o específico para darles una protección más concreta. La afectación de la vivienda, en definitiva, implica la necesidad de realizar un trámite administrativo, es decir, no todas las viviendas, no todos los inmuebles, por más que tengan la función de vivienda, gozan de esta protección, ¿bien? No por ser un inmueble que se destina a la vivienda, tiene que tener esta protección, ¿bien? Se requiere de un trámite administrativo que se denomina afectación, ¿bien? A través de esta afectación, que requiere una inscripción especial en el registro de la propiedad inmueble, el inmueble, digamos, que cumple este destino, esta función específica, que es ser la sede de la vivienda del deudor, gozaría de protección para todas las deudas generadas con posterioridad a la inscripción. Bien, entonces es la fecha de inscripción una fecha de corte para, digamos, dotar al inmueble de esta protección de ser excluido de la función de garantía. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Pero vamos a ver que también existen excepciones. Vamos a ver cómo el nuevo régimen nos dice esta cuestión. Bueno, vamos a ver sobre todo a ir enumerando las principales modificaciones al régimen anterior. En primer lugar, la posibilidad de lo que se denomina afectaciones parciales. Bien, en el artículo 244 del Código justamente se habla de la posibilidad de que el deudor, mejor, el titular, ¿no?, que el constituyente de esta protección realice una afectación total o parcial del inmueble. Es decir, el inmueble puede tener un valor determinado en el mercado, ¿bien?, y ser afectado en un porcentual, no en su totalidad. Esto le daría la posibilidad al deudor de quizás contraer créditos, porque es también necesario. Ustedes saben que en el mundo crediticio y financiero es necesario tener cierta solvencia para poder entrar en y gozar de créditos, y por ende después hacer circular ese dinero y realizar inversiones y demás. Por ende, no siempre, por más que digamos, no todos afectan, no todos los ciudadanos, no todos los propietarios afectamos los bienes a vivienda, porque quizás esta garantía es necesaria para el mundo negocial. Esta ventaja es importante porque quizás hay inmuebles que tienen un valor de mercado elevado, una superficie muy extensa, y solo una porción estaría afectada, con lo cual el resto del inmueble puede ser perfectamente garantía de créditos y de compromisos, y por ende generar al deudor la satisfacción de encontrar protegida una parte de su, digamos, de su patrimonio, que por supuesto esto no implica que si llega a rematar, se va a rematar una parte del inmueble y un pedacito, y la habitación y la cocina se la va a dejar al deudor. No, no es así. La afectación, lo que importa, obviamente, tiene que ver con los porcentuales y con la posibilidad de restituir el remanente al deudor, para que, si se llega eventualmente a rematar, para que con ese dinero se provea de otra vivienda, por supuesto más pequeña, más reducida, más económica, pero por lo menos esa ventaja está prevista, que en el régimen anterior no lo estaba, y es, digamos que funcionalmente, una ventaja, tener esta posibilidad. Queda a criterio de él comprometer el total o parcialmente su propiedad, su inmueble, a la protección de la vivienda. También otra cuestión a tener en cuenta es que este régimen de protección no excluye otros que puedan superponerse, sobre todo en materia de derecho de familia. Cuando vean en la regulación de familia,
Existen protecciones al régimen, al sistema de vivienda familiar, habla mucho de la protección, la necesidad del consentimiento conyugal, la imposibilidad de ejecución por deudas no matrimoniales del inmueble, o sea, hay protecciones específicas en el ámbito reguladas por las relaciones de familia que se mantienen paralelamente a este régimen de afectación, es decir, que no se sustituye una con otra, sino que se complementa, ¿bien? Entonces es interesante que se mantienen a pesar de la inscripción. Bien, ¿quiénes son los beneficiarios? Los beneficiarios, esto es importante también, ¿quiénes son las personas que van a, obviamente, que van a estar protegidas con la vivienda o con este régimen de afectación y de inscripción especial? La novedad es que incluye este régimen nuevo a los llamados convivientes, los que antiguamente les decíamos concubinos. Esta era un reclamo de la doctrina, de la jurisprudencia, que generó muchos planteos judiciales y que la jurisprudencia tuvo que pronunciarse específicamente en distintos fallos para declarar la inconstitucionalidad de la norma que digamos que solamente se refería a los cónyuges. No importa entonces el tipo de familia que se haya generado, si es el matrimonial o extramatrimonial, ese vínculo no es independiente de la protección. Entonces incluye específicamente a los convivientes. La enumeración está en el artículo 246. Por supuesto, en primer lugar, el propietario constituyente es el primer beneficiario, su cónyuge, su conviviente, sus ascendientes o descendientes, y en defecto de ellos también se incluyen a los parientes colaterales dentro del tercer grado, pero con una condición, que convivan con el constituyente. Mientras que haya convivencia, está, digamos, la necesidad del régimen de vivienda, porque es lo que se protege, la vivienda. ¿Bien? La otra novedad es la posibilidad de sustituir, lo que se denomina subrogación real. Esto significa que si un inmueble está afectado al régimen de vivienda, si ese inmueble en algún momento se vende, y se compra otro con el mismo, existe lo que se denomina subrogación. Esa protección subsiste al nuevo bien adquirido. ¿Bien? También esta es una gran novedad, porque en el régimen anterior ocurría que se inscribían los inmuebles como bien de familia, y el deudor, cuando lo vendía, por una operación, lógicamente, operaciones inmobiliarias que no están impedidos de hacerlo, quien graba un inmueble, quien afecta un inmueble a este régimen, no está impedido de disponer del mismo. El único efecto es la protección respecto a los acreedores. Ahora, en el régimen anterior ocurría que podía suceder, digamos, que se vendiera y se omitiese constituir un nuevo bien de familia con el bien nuevo adquirido, ¿bien? Ya sea por una permuta, ya sea porque con la misma compra se compraba, con el dinero de la venta se compraba otro, y se omitía por desliz, digamos, o aprovechaba el acreedor ese acto de disposición para directamente realizar el embargo, porque siempre se tiene que desafectar para poder vender. Bueno, el régimen actual permite la sustitución, es decir, la subrogación, que esa protección, ¿bien?, se traslade al nuevo bien adquirido, ¿sí? Esto está dispuesto en el artículo 248, que textualmente nos dice que la afectación se transmite a la vivienda adquirida en sustitución de la afectada y a los importes que la sustituyen en concepto de indemnización. Bien, supónganse que existe alguna expropiación de ese bien y se indemniza por parte del Estado y se indemniza al propietario. Ese importe proveniente de la indemnización también va a encontrarse protegido y va a ser entonces inejecutable, inembargable. ¿Bien? Este es el efecto que produce esta interesante modificación que habla de la subrogación real. Profe, una pregunta. Decime, Sonia. Perdón.
¿La subrogación es automática o hay que hacer el trámite? Es automática, ¿no? Ahora. Es automática. Por eso justamente esa es la gran ventaja. Antes, para poder hacer, digamos, para que el nuevo bien tuviese la protección, necesitábamos de una nueva afectación, de un nuevo trámite administrativo donde se dispusiese la nueva protección del bien, del nuevo bien adquirido, o del nuevo bien adquirido o del dinero. No nos olvidemos que también el dinero recibido está protegido. ¿Sí? Si yo vendo y en la escribanía me está esperando el acreedor así para embargarme los bienes, con una orden judicial, lógicamente. Bueno, está protegido ese dinero, ¿sí? Porque el dinero está reemplazando el bien que es sede de la vivienda, que cumple esta función. Acá lo importante es que la función que cumple, el destino que se le da, ¿sí? Bien, otra importante cuestión que, como les decía al principio de la charla, ha variado el concepto, tiene que ver con la innecesariedad de una familia que esté protegida. No se protege de por sí al inmueble como una propiedad familiar o como que allí tengan que residir familiares. Ahí lo importante es la función de vivienda. Entonces, esto implica que el constituyente no necesita tener una familia para poder requerir este régimen, que también es una gran diferencia porque, les decía, en el régimen anterior había que acreditar los vínculos para poder, o sea, los vínculos de los convivientes para poder destinar un bien a este régimen. Es muy interesante este cambio, porque realmente se ha ayornado la legislación a los nuevos modos de vida. La gente, no toda forma una familia, hay mucha gente que decide por cuestiones X vivir sola, o bien vive sola forzadamente, o es una elección, no tiene nada que ver. Sabemos que los vínculos hoy día familiares no son tan sólidos como en otras épocas, y son más permeables a las rupturas, y por ende esas cuestiones, esas vicisitudes, no privan la posibilidad de afectar un bien. Es la vivienda lo que se protege y no la vivienda familiar. Entonces, esta cuestión es clara, que los legitimados, que numera el artículo 245, justamente no requiera la acreditación de vínculos. La afectación puede ser solicitada por el titular registral. Si el inmueble está en condominio, deben solicitarla todos los cotitulares conjuntamente. La afectación puede disponerse por actos de última voluntad. Eso significa que no solamente puede el propietario, el titular registral, requerir la afectación en forma, por un acto entre vivos, es decir, por un acto jurídico personal, sino que puede dejar establecida como última voluntad de su testamento el deseo de esa inscripción, ¿sí? Bueno, en este caso, el juez debe ordenar la inscripción a pedido de cualquiera de los beneficiarios, o el Ministerio Público, o de oficio si hay beneficiarios incapaces o con capacidad restringida. Además, otra cuestión interesante es que la afectación se puede dar no solamente por voluntad del titular registral, sino por decisión judicial. El juez puede ordenar la afectación. Esto también fue debatido, porque dicen, bueno, como el juez se mete en la propiedad privada ordenando la afectación. Por supuesto que no es en un proceso aislado, sino en un proceso específico, en el que se debatan cuestiones siempre a pedido de parte. O sea, que no es que el juez de oficio lo va a resolver, sino en cuestiones donde se requiera por alguno de los beneficiarios esta solicitud. El artículo 245, ya se puede dar en los procesos de divorcio, por ejemplo, donde el juez tiene que establecer quién se queda con el inmueble, la vivienda de los cónyuges, y por ende, a pedido de él, por más que esté a nombre del otro, puede ordenar la afectación. Nos dice el 245 que la afectación también puede ser decidida por el juez a petición de parte, y en la resolución atribuye la vivienda en el juicio de divorcio o en el que resuelvan las cuestiones relativas a la conclusión de la convivencia.
si hay beneficiarios incapaces o con capacidad restringida, es decir, que los beneficiarios del inmueble, de la afectación de la vivienda, no tienen la capacidad para decidirlo, y lo necesitan a través de la suplencia, que hará el juez en este caso. ¿Bien? Esta es otra de las cuestiones novedosas. Bueno, en cuanto a los efectos... Doctora, perdón, ¿el Karina? pródigo puede ser, en este caso, el pródigo también puede ser? El pródigo tiene vedada los actos de disposición, entonces se puede pedir a través de su representante. No, pero el representante lo haría, en este caso, el representante del asistente junto con él. No nos olvidemos que en el caso de prodigalidad hay un régimen de asistencia, no de incapacidad. Así que no, tiene que ser de común acuerdo, digamos, entre el representante, salvo que haya divergencias entre ellos. Recuerden que todos los conflictos que pueden darse entre asistente y asistido los recibe el juez, los resuelve el juez, lógicamente, salvo que haya divergencias entre ellos, si no, pues ahí no sería competente para hacerlo, salvo conflictos entre ellos, que haya un pedido, el otro se niegue, y ahí sí, por ejemplo, lo pida el asistente, el otro no. Recuerden que son obligaciones, son voluntades complementadas las de los asistentes y asistidos. Bueno, ¿cuál es el efecto de la afectación? Es igual que el régimen anterior, esto se conserva, digamos, lógicamente la finalidad del instituto, que es la protección y la exclusión de la función de garantía de este bien, y nos dice que, digamos, que lo que implica es que los bienes van a estar excluidos y no van a ser susceptibles de ejecuciones por parte del acreedor, Sin perjuicio de esto tenemos que tener en cuenta que existen excepciones, es decir, hay deudas o compromisos que el deudor, y el beneficiario pueda llegar a tener con sus acreedores, que no estarían amparados por este régimen. Es decir, que los acreedores, a pesar de la afectación, pueden agredir este bien, pueden someterlo a un embargo y eventualmente a una subasta judicial. Bien, los casos en los cuales, digamos, las excepciones están enumeradas en el artículo 249, y también encontramos algunas diferencias con el régimen anterior, porque hay mayor cantidad de supuestos. En primer lugar, las expensas comunes y los impuestos o tasas y contribuciones que gravan directamente al inmueble. Esto se denomina en derechos reales obligaciones propter rem, propias de la cosa, que cabalgan sobre la cosa, que están siempre la cosa, que la cosa misma las produce. Son obligaciones que la cosa misma genera. ¿Y estas qué son? Las expensas comunes, o sea, el hecho de, en un régimen de propiedad horizontal, el hecho de tener la propiedad gravada o afectada a este régimen de propiedad horizontal, genera gastos de conservación, de administración, que son comunes a todos los propietarios que pertenecen a este régimen de propiedad horizontal y que por ende son propias del inmueble, propter rem, y están excluidas están exceptuadas, de esta protección del régimen de vivienda. Esto significa que todas las deudas generadas anteriores y posteriores, van a tener, no obstante su carácter, no obstante la afectación, la protección del inmueble afectado, ¿sí? Tanto las expensas como los impuestos, como las tasas municipales o contribuciones que el inmueble genere, porque son obligaciones propter rem. También las obligaciones de garantía real sobre el inmueble, que estén constituidas de conformidad a la ley. ¿Qué significan las obligaciones de garantía real? La garantía real es real, cuando hablamos de real, de res es cosa, está afectando la cosa, es decir, la cosa es garantía, la cosa específicamente cumple esta función de garantía independientemente de lo que en forma general establezca la ley por ser integrante del patrimonio.
las garantías reales son la prenda, la hipoteca, la anticresis. En este caso no me importa la hipoteca, que es la garantía, la prenda afecta bienes muebles, la hipoteca inmuebles. Entonces, el acreedor, en este caso, otorga crédito sabiendo desde el inicio que ese bien va a cumplir la función de garantía. Si ese bien estuviese afectado al régimen de vivienda, a los fines de la construcción de la garantía quedaría exceptuado. Para las demás deudas, para las demás obligaciones que tenga el deudor, cumple el destino de protección, la afectación, excepto para la hipoteca que se constituya especialmente. ¿Comprenden? Bien, a esos fines la protección cesa, pero continúa para el resto de los compromisos que pueda tener el deudor. Otro ítem excluido son las obligaciones que se generan tras obras de construcción, de mejoras realizadas en la misma vivienda. Lógicamente, se contratan albañiles, se hacen obras, se compran materiales para incluir en la obra. Esas deudas que tienen un origen específico, que es incrementar el valor de la vivienda, y se destinan a esa vivienda que está afectada al régimen de familia, son deudas que están, digamos, que no están protegidas por la afectación, que por ende el acreedor tiene posibilidades de ejecutar la vivienda a pesar de la afectación. Es importante tener en cuenta el origen de la deuda. Bien, dijimos, en primer caso expensas, obligaciones reales, de garantía real, perdón, como hipoteca, y en este caso son por supuesto, todos aquellos compromisos generados o deudas contraídas a raíz de las mejoras que se le puede hacer al bien. También está expresamente establecido que las obligaciones alimentarias, acá no tiene nada que ver con el inmueble, porque en los casos anteriores todas estas deudas las generaba el propio inmueble. Aquí las obligaciones alimentarias que pueda tener el titular a favor de sus hijos menores o incapaces o con capacidad restringida están excluidas también, están exceptuadas de cumplir, digamos, de la protección de la afectación. Bien, porque lógicamente el deudor, no sé, puede llegar a afectar su inmueble como vivienda. Bueno, todos los acreedores lo pueden saber, esta cuestión fácilmente, porque es cuestión de consultar el registro de propiedad inmueble, pero no puede ser, no puede perjudicar a su propia familia, porque si genera deuda alimentaria con sus hijos menores o incapaces o con capacidad restringida, ellos tienen la posibilidad de ejecutar o de hacer valer esos créditos alimentarios ejecutando el inmueble afectado. ¿Bien? Por tipo, obviamente, el tipo de deuda que estamos hablando. ¿Bien? Otra cuestión que también el código, o este nuevo régimen contempla, es la posibilidad del concurso del deudor. Es decir, el concurso, creo que lo dijimos en la clase pasada, la posibilidad de que sea mayor la cantidad de acreedores que el patrimonio que lo pueda garantizar, y en esos supuestos deja de haber un régimen de ejecución individual, es decir, los acreedores no actúan de manera aislada e independiente, sino que se unen en lo que se denomina un proceso universal. ¿Bien? El concurso en realidad siempre está convocado por el propio deudor, que dice, no tengo posibilidad, no tengo patrimonio suficiente para pagar todas mis obligaciones, los voy a unir a todos, a mis acreedores, para ver el modo de satisfacer las deudas o los compromisos, tratando de perder lo menos posible, ¿no? En definitiva, ese es el objetivo que puede llegar a tener el deudor cuando se convoca él mismo a un concurso preventivo que puede desembocar en una quiebra, que es un proceso liquidatorio, ya en la quiebra se busca liquidar el patrimonio, y la quiebra también la puede solicitar cualquier acreedor. El concurso lo pide el propio deudor, y la quiebra la puede solicitar cualquier acreedor cuando ve que su deudor tiene demasiados compromisos y no tiene posibilidad de satisfacer todos ellos. En este caso, ¿qué pasa con la afectación? Bien,
continúa la protección del bien, o sea, independientemente de los demás bienes que tenga el deudor, continúa la protección teniendo en cuenta ciertos parámetros. El artículo 249 justamente nos dice que en el proceso concursal la ejecución de la vivienda solo puede ser solicitada por los acreedores enumerados en este artículo, o sea, en el que habla de los exceptuados, es decir, son los únicos que pueden pedir, porque para los demás acreedores comunes sigue la protección, continúa la protección. Los únicos que pueden pedir la ejecución van a ser los que dijimos que están exceptuados del régimen. Cesa el derecho a la ejecución con el pago de sus créditos, es decir, si se les paga, ellos no van a poder la ejecución, y lo interesante es que si el inmueble se subasta y queda remanente, se entrega al propietario del inmueble. Ese remanente, en caso de sobrar dinero, es decir, en caso de ver satisfechas las deudas, los acreedores que enumeramos anteriormente, el de las expensas, el de los impuestos, el de los créditos por construcción, el acreedor alimentario y demás, esos acreedores pueden ejecutar el bien, pero le tienen que devolver el remanente al propietario, o sea, se mantiene la protección sobre el remanente. Los demás acreedores que no estaban exceptuados no pueden agredir este remanente que quedaría para cumplir o para continuar cumpliendo esta función de vivienda eventualmente para el deudor, para que pueda llegar a adquirir otra, en todo caso. ¿Bien? Bueno, otra cuestión a tener en cuenta en este régimen tiene que ver con la transmisión, desafectación y cancelación. Puede llegar a ser desafectado, lógicamente, se puede desafectar, se puede cancelar este régimen, o se puede transmitir el bien. Y lo novedoso que se resalta es que se requiere en estos casos la conformidad del conviviente. No solamente la del cónyuge, sino la del conviviente, se requiere su conformidad para cancelar o desafectar el bien que está afectado con este régimen. Bueno, artículos 250, artículo 255, nos dice cómo, digamos, justamente a solicitud de quiénes se puede desafectar. Bueno, yo les decía que este régimen de protección de vivienda no era excluyente de otras protecciones derivadas de las relaciones de familia, y para eso les enumero un par de artículos para que luego los consulten, que no están dentro del patrimonio, sino que están dentro de relaciones de familia, y que hablan de la protección de la vivienda, sobre todo por las deudas contraídas por los cónyuges o convivientes. Son los artículos 522, el artículo 522, que habla de protección de la vivienda familiar, y habla de la unión convivencial, y el otro era el 400 y pico, esperen que no me acuerdo bien, que me vea, porque yo me olvido de los artículos, tengo todo anotado acá, el 456. Esas son dos normas que después leen tranquilos y ven que es otro modo de protección. No tiene que ver con la afectación, sino con las relaciones de familia por la cual existe la protección. ¿Bien? No es tan complicado el régimen de la afectación de la vivienda, es simplemente leer estas normas y comprender un poco sobre todo los beneficiarios que fueron incluidos, la subrogación real, la importancia de esos cambios a tener en cuenta, ¿sí? Bueno, otro temita también relacionado con el patrimonio que es interesante evaluar o analizar, tiene que ver con el bien más común, digamos, dentro de lo que pensamos en patrimonio, porque hablamos de cosas, hablamos de bienes, hablamos de bienes muebles e inmuebles. Nos olvidamos de uno muy común, que es el dinero, la plata, la billulla, diría mi amigo mío. Bueno, el dinero, obviamente. Metal, doctora. Mi hermano decía el bill metal. El bill metal también, es verdad. El bill metal. Esa es una frase muy antigua porque metal ya, metal poco. De metal tiene poco, es más papel que otra cosa, y el nuestro no vale nada, justamente, así que ya ahora. Bueno, el dinero que es una cosa mueble, fungible, divisible, para ponerla dentro de alguna de las categorías que analizamos, ¿bien?
Y lo que importa saber es la función que cumple el dinero. El dinero tiene, o podemos decir que la finalidad primordial es servir de unidad de medida, unidad de valor de todos los bienes, esa es la gran función que tiene, y además un instrumento de cambio, porque permite sustituir uno por otro, obteniendo a través del dinero, obteniendo otras cosas, y también el principal medio de pago, ¿verdad? Esas son las grandes funciones del dinero que, por supuesto, emite el Estado, tiene ese poderío para hacerlo, y bueno, emite mucho el nuestro, por lo pronto. ¿No me repetís la primera de las funciones? Perdóname. Función de unidad de medida, unidad de valor, instrumento de cambio e instrumento de pago. Unidad de medida, de valor, también instrumento de pago e instrumento de cambio, ¿sí? Esas son las grandes funciones que cumple el dinero. Y que, como les decía, tiene el Estado el poder, por supuesto, de la emisión de la moneda. En realidad, después van a leer ustedes seguramente la diferencia entre moneda, dinero. Dinero implica, por supuesto, es el género, la moneda. Cuando hablamos de moneda, tenemos la moneda física, justamente la que está acuñada. Bueno, esos temas no me interesa mucho hablarlo porque es medio doctrinario y innecesario. Vamos lo que sí es importante es justamente las doctrinas que se han generado por las diferencias o las dificultades generadas por políticas económicas que le han quitado o que le han generado inconvenientes al dinero como esta función de pago, medio de pago y valor e instrumento de función de medida que cumple y de valor, ¿no? Justamente estas políticas económicas a veces generan, y nosotros somos grandes víctimas de eso desde hace más de 70 años, lo que se denominan políticas inflacionarias, o procesos inflacionarios derivados generalmente de una gran cantidad de circulante de dinero por demasiada emisión, por falta de reducción de gastos, ¿no? Que generan, al haber exceso de gastos públicos, se genera la famosa maquinita para poder seguir emitiendo, y el exceso de circulantes le quita al dinero justamente este valor de cambio y valor de referencia, porque lo hace que pierda él mismo lo que se denomina el poder adquisitivo. El dinero en los procesos inflacionarios genera que pierda eventualmente el poder adquisitivo, porque cada vez pueden comprarse o adquirirse menos cosas con el mismo dinero, ¿no? Nosotros somos muy experimentados en estas políticas inflacionarias que hemos padecido y que seguimos padeciendo, pero existieron sucesos bastante extraordinarios, ¿no? Más allá de lo que estamos viendo ahora, bueno, el famoso, primero, el gran suceso inflacionario paradigmático en nuestro país, ocurrió en el año 1975 con el famoso Rodrigazo, ¿no? Que se le puso ese nombre en honor, entre comillas, al ministro de Economía de ese momento, que era Celestino Rodrigo, que bueno, cuando digamos que los procesos inflacionarios pueden ser, la inflación puede ser moderada, puede ser galopante o puede ser hiperinflacionaria. En este caso fue hiperinflacionaria cuando supera los 2 dígitos anuales, llegaron al 450% de la inflación en ese momento. Bueno, era realmente grave la situación, que generó que el dinero perdiese completamente su valor. Y ahí aparecieron ciertos temas, porque hay nuestro código, cómo resuelve el tema de lo que se denomina en las obligaciones de dinero, las obligaciones de dar sumas de dinero, cómo se contempla estas cuestiones del dinero o del valor de pago de la moneda, cuando el poder adquisitivo ha bajado sustancialmente. En el Código de Vélez-Sarsfield se ha dicho que
o sea, se ha sostenido que se hablaba, o que el código específicamente no contemplaba el nominalismo o el valorismo. Primero vamos a ver qué hablan estos principios. El principio nominalista digamos, que sostiene, es un principio que tiene que ver con las obligaciones dinerarias, otorga relevancia jurídica al valor nominal del dinero. Es decir, más específicamente, la obligación pecuniaria se extingue de conformidad al importe nominal. Quien se compromete a pagar 1.000 pesos, cumple su obligación entregando la suma de 1.000 pesos el día del vencimiento de la obligación. Y no importa cuándo sea el día de vencimiento de la obligación. Él cumple, según este principio nominalista pétreo, la obligación contraída pagando la suma nominal, la suma expresada, la suma concretamente establecida. Pero quizás en el momento del pago ocurrieron estos procesos que estamos hablando, en el cual ese dinero pierde poder adquisitivo, y pareciese que este principio nominalista generara dificultades para el acreedor, sobre todo a la hora de haber satisfecho su crédito, porque considera que el dinero no satisface esa obligación en forma equitativa, teniendo en cuenta la desvalorización del signo monetario. En principio esta doctrina nominalista tiene sus beneficios, porque es sencilla, porque lo que se debe es esto, y no se generan inconvenientes en cuanto al cálculo de las deudas para poder adecuarlas a otros valores. Entonces, es un principio que se adopta en la mayoría, por supuesto, de las políticas económicas serias, que no le genera dudas al deudor o inseguridades respecto a cuánto deberá oportunamente. Yo me comprometí a pagar este dinero, tal fecha cumplo pagando este dinero. Obviamente genera mayor seguridad jurídica, mayor seguridad en el tráfico, porque da expectativa y previsibilidad de que lo que se debe se paga con lo que uno se adeudó. Entonces se genera, obviamente en una política estable, económica estable, es un principio sumamente beneficioso. El tema es que genera desajustes cuando el contexto, la coyuntura, no acompaña el principio, entonces queda desfasado con la realidad. Y esto ha generado la necesidad de, cuando la ley se ajusta a este principio y se establece que el deudor paga cumpliendo el día del compromiso el monto por el cual se adeudó, cuando la coyuntura no es la adecuada, genera sin dudas inconvenientes. Por eso ha debido actuar la justicia en un punto para poder adecuar o de algún modo mantener esta estabilidad o el equilibrio entre el acreedor y el deudor, entre lo que el deudor deba pagar y lo que el acreedor reciba. Y así se fueron permitiendo los llamados ajustes o actualizaciones monetarias. Esto nació a raíz de este fenómeno que fue el Rodrigazo, la necesidad de que la justicia se expida respecto a el cumplimiento, o cómo sería el cumplimiento de las obligaciones. Y por eso se permitieron los llamados ajustes por actualización monetaria. La Corte Suprema ya venía diciendo por mucho tiempo que en realidad esta aplicación de índices por actualización monetaria no hacían más onerosa la deuda, es decir, no afectaba en definitiva el derecho de propiedad, sino que del deudor, porque no es que su deuda se incrementaba, sino que se mantenía adecuada a los nuevos valores. ¿Bien? Esta era la idea, digamos, de aplicación de estas políticas de actualización o de llamada indexación. Y por muchos años se permitió la indexación en nuestro país, de hecho se publicaban índices de actualización monetaria, porque obviamente las políticas inflacionarias económicas desvirtuaban la naturaleza de las obligaciones. El acreedor quedaba en desventaja a la hora de recibir, de cobrar su crédito, cuando lo cobraba ya el dinero no valía, y por otro lado el deudor también tenía una expectativa poco clara de lo que iba a llegar a deber. Entonces, esos índices de actualización monetaria permitían de algún modo adecuar. Pero, como todo, también terminaron siendo
perjudiciales, porque también, digamos, los economistas entienden que aplicación de índices de actualización monetaria son generadores de inflación por sí mismos. Entonces, se entra en un círculo vicioso, aplicando indexaciones a los créditos, aplicando indexaciones, se generan políticas inflacionarias ficticias. Quizás la economía en sí no generaba esa inflación, pero sí los índices de actualización. Bueno, esto motivó otros cambios en nuestras políticas económicas. Tuvimos en el año 91 la famosa ley de convertibilidad, que estableció en forma rígida el principio nominalista y prohibió todo tipo de indexación, pero acompañado de una política económica que permitió ajustar, ¿no es cierto? La ley de convertibilidad lo que hacía era ajustar el peso, que era la moneda de curso legal, a un parámetro concreto que era el dólar, ¿no? Entonces la cantidad de reservas del Banco Central se compadecía con la cantidad de dinero emitido. Y entonces se permitió, digamos, vivir con total estabilidad, ajustando esta. Yo de economía muy poco, le estoy tirando lo que más o menos puedo saber, pero para poder entender cómo funciona el tema del principio nominalista. Se permitió, digamos, mantener la estabilidad, y lógicamente, si hay estabilidad, el principio nominalista que estableció la ley fue lo que se denomina rígido, pétreo, incuestionable. Estaba prohibida la indexación, y el deudor tenía que pagar el día del vencimiento de la obligación lo que se había comprometido, el importe exacto y nominal que había asumido. Eso sin perjuicio de los intereses, porque los intereses lucrativos, digamos, hay intereses lucrativos y moratorios que se desprenden del uso del capital. Realmente el interés es un lucro, es una ventaja, es el precio del uso del capital, eso es otra cosa. Está el interés lucrativo, que es el interés que cobra el acreedor por prestar el dinero, el precio que cobra, y el interés moratorio, que es como la sanción que se le da al deudor por haber incumplido en el término acordado, ¿verdad? Esos son intereses que no tienen que ver con indexación. Y luego tenemos la indexación o los índices de actualización, que en realidad la función que cumplían era la de mantener el valor de acuerdo a índices medio ficticios en realidad, ¿no? Porque estaban publicados en ese momento por el INDEC, ¿no? Pero no porque el INDEC funcionara mal, sino porque eran actualizaciones, eran índices, digamos, números matemáticos que a veces no condicían con la realidad, y que generalmente, eso sí ocurría, me acuerdo yo cuando hacía las liquidaciones de los juicios, hacían sumamente onerosa la deuda, ¿no? Sumamente onerosa, porque nosotros me acuerdo que decíamos en ese momento, en los años anteriores a la convertibilidad, yo no es que ejercí en la época anterior de la convertibilidad, yo me recibí en el año 1991, pero tenía juicios, trabajaba en un estudio que ya tenía juicios anteriores, y por ende todas esas sentencias había que, al momento de liquidarlas, actualizarlas. Y nosotros teníamos la famosa frase: el que chocó un Fiat 600 se compra un Mercedes-Benz. Era como así la situación, era, digamos, al aplicar los índices de actualización monetaria, la deuda se hacía onerosa, o sea, pues, a pesar de que no era el espíritu de la actualización, generar un beneficio extra para el deudor. Cuando se corta, digamos, la política cuando se prohíbe la indexación a raíz de la convertibilidad, se sanciona otra ley que se llama Ley de Desindexación, que lo que establece es que todas esas indexaciones que estaban permitidas con anterioridad tenían que tener un techo, un tope. No podían exceder el valor de la cosa al momento del pago. Entonces había que esto fue muy interesante, porque ya se redujeron completamente los montos, y lo que yo estoy hablando es de pagar una indemnización por el famoso Fiat 600 que chocó. Hoy no se puede comprar un Mercedes, se tiene que comprar un Fiat 600. Eso es lo que se denomina valorismo, es decir, ajustar a un valor determinado el monto de una obligación dineraria, y no a la nominalidad, ¿bien? Es decir, no importa el valor nominal, sino ajustarlo a un
a un valor de cambio, es decir, a un valor estable, digamos, compararlo con un valor de cambio determinado. Y hay muchas obligaciones que son de valor, por ejemplo esta, la indemnización de daños y perjuicios, o las obligaciones alimentarias, no tienen un monto nominal, sino que hay que determinar un valor de cambio. Es decir, ¿qué fue lo que se dañó? ¿Se dañó la puerta del auto? ¿Se dañó el espejo? ¿Se dañó el parabrisas? Bueno, ¿cuánto vale hoy? Esto se dañó en el año 1990. ¿Cuánto vale en el año 2000? Bien, esto se dañó en el año, ahora pensemos ahora, que también estamos con políticas inflacionarias terribles. Bueno, esto se dañó ¿cuándo? En el año 2015, y lo tengo que pagar después del juicio que termine con sentencia firme, lo tengo que pagar en el año 2020. Bueno, esos 5 años sin duda cambiaron completamente el valor de lo que se debe. Entonces, el valorismo, a diferencia del nominalismo, lo que establece es que tenga que pagarse de acuerdo al valor actual, ¿bien? Y la ley de desindexación, que le puso límite a todas las indexaciones permitidas, estableció esto. El tope, más allá de los índices que se apliquen, el tope es el valor de la cosa que se va a sustituir con la indemnización. La indemnización lo que hace, indemnización dineraria, es sustituir una cosa que fue dañada, ¿bien? Con dinero, ¿no? No con la cosa misma, no en especie, sino en dinero. Entonces, esta sustitución, este dinero, digamos, que va a cumplir este valor de sustitución, esta función de sustitución, no puede exceder el valor de la cosa al momento del cumplimiento de la obligación. Bien, esta es la idea que establece el valorismo, ¿sí? Bueno, ahora, nuestro régimen actual, ya les digo, digamos, históricamente hemos vivido todos estos periodos, pero bueno, en el año 2015 se cambia el código, tenemos un código nuevo. ¿Qué nos dice el código nuevo? El artículo 765 es el que establece lo que se denomina un nominalismo flexible, digamos, como un nominalismo flexible. Bien. La obligación es de dar dinero si el deudor debe cierta cantidad de moneda determinada o determinable al momento de constitución de la obligación. Si por el, perdón. Este es el 765, que es la de dinero, pero ¿dónde está el nominalismo? Esperen. Acá está. 766, vamos, el otro artículo. El deudor debe entregar la cantidad correspondiente de la especie designada. Es un principio, digamos, porque también nos habla de lo que se denomina cuantificación del valor. Si la deuda consiste en cierto valor, el monto resultante debe referirse al valor real al momento que corresponda a tomar en cuenta para la evaluación de la deuda. Puede ser expresada en una moneda sin curso legal que sea usada habitualmente en el tráfico. Una vez que el valor es cuantificado en dinero, se aplican las disposiciones de esta sección. La posibilidad de aplicar intereses, etc. Es decir, hay un nominalismo, pero moderado o flexible, en el sentido de que pueda llegar a compararse con un valor determinado. ¿Bien? En la medida que sea comparable con un valor determinado, hay que aplicar, hay que referirse al valor real al momento que corresponda a tomar en cuenta para la evaluación de la deuda. ¿Bien? Esta es, obviamente, producto de nuestras políticas cambiantes y fluctuantes en materia económica, que ya nos han, tras la salida de la convertibilidad en el año 2002, nos han evidenciado un escenario inflacionario. Estamos como medio condenados a seguir en este proceso, no sé hasta cuándo Dios nos permita salir de esta situación. Porque en definitiva siempre, más allá de que haya frenos a las indexaciones, todas las adecuaciones a los valores reales terminan incrementando de algún modo la deuda para el deudor, y no siempre satisfacen de lleno al acreedor. Esto lo vemos todo el tiempo. En materia de liquidaciones judiciales, cuando es necesario hacer un proceso que lleva largos años de conocimiento, de prueba, de controversia, hasta tener una sentencia firme, al momento de pagarse, las tasas que se aplican, las tasas bancarias que se aplican y demás, nunca llegan a satisfacer de todo al acreedor, y son onerosas para el deudor. Siempre estamos dentro de esta calecita que no convence, porque en definitiva nosotros los argentinos tenemos el dólar en la cabeza. Entonces,
todo lo vamos a adecuar al dólar nuestra política económica callejera está dolarizada, pero oficial no. Entonces nunca va a ser compatible, nunca va a llegarse a la equidad, al cumplimiento de las obligaciones cuando se aplican, por más tasas que se apliquen del banco, pasiva. Encima tenemos cantidad de tasas, la activa, la pasiva, la de plazo fijo 30 días, la nominal, la de contado con liqui. Bueno, es tantas las tasas que tenemos que es muy difícil lograr una composición adecuada del patrimonio cuando en políticas inflacionarias. Es muy complicado. Bueno, por último, ¿qué pasa con las monedas extranjeras, con la contratación en moneda extranjera? Este es un drama también, porque no manejamos el valor del dólar. El valor del dólar tiene también una fluctuación que va de la mano de la situación inflacionaria, porque la gente, al no tenerle, una de las funciones que cumple el dinero, me olvidé decirles, es la función de ahorro. El dinero sirve para ahorrar, para copiar, ¿no? Acopiar, para salvaguardar o para tener un seguro a futuro, y el dinero al perder valor adquisitivo, lógicamente no va a ser el que se elija el dinero de curso legal, sino que se va a elegir una moneda fuerte, como en nuestro caso, nuestra realidad, que elegimos al dólar como moneda de ahorro, no al peso, porque pierde justamente valor permanentemente. Y esto genera también la posibilidad de realizar operaciones en dólares, es decir, y esto ha sido también motivo de ciertas dificultades en nuestro país, porque cuando se sale abruptamente de la convertibilidad, en el año 2002, tuvimos 10 años de convertibilidad, en los cuales había completa seguridad en materia económica, las deudas tenían un valor y se cumplían, y el valor se mantenía, digamos, había incluso hasta deflación en algunos casos, no se bajaban los precios más que subir. O a veces el peso era más fuerte que el dólar, era increíble en ese momento. Bueno, yo viví esa etapa. Después, cuando se sale abruptamente de este sistema legal, o sea, mucha gente había asumido compromisos en moneda extranjera, porque era prácticamente de curso legal la moneda extranjera. Entonces la gente había asumido, sabía, digamos, que el valor iba a ser conocía de antemano cuál era el valor de la moneda extranjera, y por eso había asumido compromiso en esa moneda, y no solamente los famosos corralitos que la gente que había depositado sus ahorros en los plazos fijos, no solamente la gente que había depositado, sino gente que se había endeudado, contraído préstamos en moneda extranjera. Y luego abruptamente sube el valor de la moneda y se genera grandes inconvenientes que obligan a recurrir a mecanismos de ajuste terribles hasta que, bueno, se logra cierta armonía, porque en principio se salió de la convertibilidad y se habla de pesificar las deudas, o sea que lo que se determinó fue la pesificación a un valor que era totalmente diferente al valor de mercado del dólar. Entonces, obviamente, el deudor estaba beneficiado porque pagaba menos de lo que debía, pero el acreedor quedaba totalmente descompensado. Y esto llevó a numerosos pronunciamientos judiciales que terminaron con el famoso fallo Bustos de la Corte Suprema, que también fue variando, porque el primer fallo de la Corte declaró la inconstitucionalidad de la especificación, y luego los cambios políticos del momento, en ese momento la Corte fue cambiada, ustedes saben, en ese momento, digamos, lo primero que hizo Néstor Kirchner fue cambiar a los miembros de la Corte, y la Corte avaló la especificación, con los inconvenientes que generaron los acreedores. Lógicamente los acreedores quedaron, ahí es donde nace toda la inseguridad jurídica. ¿Quién va a invertir? ¿Quién va a prestar? Si sabemos que después no sabemos qué cobra el que presta. Bueno, son inconvenientes que son propias de nuestro país, que va a ser nuestro país, que tiene tantos problemitas. Ese es uno de los más graves, las políticas económicas totalmente disfuncionales. Bueno, lo cierto es que, ¿qué pasa? ¿Autoriza la ley a que se contrate moneda extranjera o no autoriza? Porque después de tantos desfasajes que hemos vivido, pareciera que deberían estar prohibidos. En Brasil, por ejemplo, está prohibido la contratación en dólares. ¿Sí? No se contratan solamente en moneda de curso legal. Si ustedes alguna vez fueron a Brasil, uno va con los dólares, no los quiere nadie los dólares allá. Porque ellos están acostumbrados a
por supuesto hay que ir a la casa de cambio cambiarlo, eso está permitido, pero no se puede contratar en dólares. No puede, no les sirve. Ellos tienen una moneda más fuerte, no tanto como el dólar en sí, pero la tienen tan fuerte que aparte parten de un régimen legal que prohíbe la contratación en moneda extranjera. Nuestro régimen actual, a pesar de todas las dificultades que hemos tenido, en el Código Civil Comercial, en el artículo 765, expresamente se permite la contratación en moneda extranjera. Se permite, pero se establece la posibilidad de que al momento de la obligación sea satisfecho ese crédito con moneda de curso legal. En ese momento, cuando se sancionó el código, todavía no estaba el famoso dólar blue, ¿no? Ahora estamos complicados, porque no estaba el famoso dólar blue, porque el dólar oficial, moneda de curso legal, ¿cuál es? O sea, perdón, se puede cambiar al valor de cambio oficial. ¿Cuál es el valor de cambio? 80 pesos. ¿Cuánto vale el dólar? 80 pesos. Yo compro. Díganme dónde los venden y yo los compro. Obviamente el valor del dólar es, para poder adquirir esa moneda extranjera, no se puede adquirir a 80 pesos, hay que adquirirla a un valor muy superior, porque tiene una carga impositiva interesante que no hace el valor, sino el impuesto. Entonces el valor del mercado ilegal, o el mercado paralelo, como se llama, es mucho mayor. Entonces, seguimos con las dificultades, ¿no? Seguimos con las dificultades. Si la ley permite contratar en moneda extranjera, que da seguridad también a las prestaciones, porque el acreedor para prestar plata quiere prestarla y cuando cobra quiere cobrar lo que prestó, no quiere cobrar mucho menos en las políticas inflacionarias que tenemos. Entonces prestan dólares. Menos los bancos oficiales están vedados de prestar en dólares, solamente le pueden prestar en dólares a los que tienen ingresos en dólares, que son los exportadores, bueno, eso sí, pero los acreedores privados siguen utilizando este mecanismo de préstamo en moneda extranjera. El tema es que el artículo 765 establece esta particularidad, ¿no? Que la obligación debe ser considerada como de cantidad de cosas y el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal. En realidad, lo que se explicó en su momento, Lorenzetti en su momento, que era presidente de la Corte y era uno de los autores de la reforma, era que se dio esta salida justamente a la posibilidad de cumplir, digamos, no se quiso llegar al régimen prohibitivo de Brasil, que prohibía completamente la moneda extranjera, pero dándole la posibilidad al deudor de liberarse ante inconvenientes como los que hemos vivido, con moneda de curso legal, cuando el dólar, por ejemplo, sea de imposible adquisición, cuando exista un desfasaje muy interesante, muy abrupto entre el valor de la moneda y la otra. Entonces se dio esta posibilidad de cancelar en moneda de curso legal, al valor oficial, ¿no? Al momento de cambio. Pero bueno, con lo que ocurre en la actualidad, como les decía, se generan controversias también, porque ¿cuánto vale el dólar? O sea, ¿cómo compra? O sea, el deudor estaría completamente beneficiado si va y lo paga con la moneda de curso legal al valor de 80 pesos, que es el dólar oficial, porque no le puede tomar en cuenta el impuesto, porque el impuesto es algo que se queda al Estado, no hace el valor. Entonces, sin dudas, genera inconvenientes. Ahora, lo que la doctrina y jurisprudencia han tratado es respecto a la posibilidad de renunciamiento de esta cláusula. ¿Es renunciable para el deudor cumplir la obligación en moneda de curso legal y ajustarse exclusivamente al pago en moneda extranjera pactada? Bueno, esto generó mucha controversia porque lo que se ha debatido, en definitiva, esto nos tenemos que remontar a la primera parte de la materia, es si este artículo, el 765, es una norma imperativa o una norma supletoria. ¿Es imperativa? ¿Hay orden público comprometido o no? ¿O es una norma supletoria? Y si es una norma supletoria, ¿es renunciable? ¿Es renunciable o no? Si yo pacto en un contrato en el cual me endeudo en dólares, ¿puedo renunciar a la posibilidad que me da el 765 de pagar en moneda de curso legal? Bueno, aquí se abrió todo un debate entre las doctrinas, entre los doctrinarios, entendiendo que se trata de una norma renunciable, de una facultad, de una norma definitiva de carácter supletorio y no imperativo. Eso es lo que opina la mayoría de la doctrina, la jurisprudencia, en cuanto que en realidad es renunciable la posibilidad de cumplir la obligación en moneda de curso legal,
y así se estaba entendiendo, hasta que algún día cambie la jurisprudencia, ¿no? Es como todo acá es inestable, pero en principio sí es importante, entonces como técnica profesional, y yo lo he visto en muchos contratos que no se ha establecido, renunciar expresamente cuando uno patrocina al acreedor, renunciar expresamente a la facultad del 765 para que el deudor se comprometa a cumplir su obligación entregando la suma billete en moneda extranjera. Yo siempre, las cláusulas ponemos así, ponemos, declara el deudor que las tiene en su poder, porque después tampoco que venga con que no se puede conseguir, con que está vedado, si está vedado ir a comprar dólares, puedo comprar 200 por mes nada más. Entonces, obviamente me puede decir que hay una imposibilidad jurídica de adquirirlo. Entonces hay muchas cuestiones que hay que tener en cuenta para elaborar los contratos o los mutuos de préstamo de dinero en moneda extranjera para evitar estos inconvenientes. Todas estas cosas que hay que pensar para poder salir de las dificultades que genera la economía es tremendo. Y la legislación también. Pero bueno, quédense con esta idea entonces de que la mayoría de la doctrina entiende que es una norma renunciable, que es una norma de carácter supletorio, que por ende el deudor en moneda extranjera puede comprometerse a pagarla en la moneda pactada y no en la de curso legal. Bueno, más o menos entendimos los problemitas que nos trae el tema del patrimonio. Bueno, chicos, estamos ya un poquito fuera de hora. Bueno, cualquier duda, como siempre, me las escriben o charlamos la clase que viene. Que no sé de qué vamos a hablar la clase que viene. No me fijo en el cronograma. Bueno, chicos, bye bye. Nos vemos. Chau, chau. Gracias. Miércoles.